Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día vamos a meditar la santa y bendita palabra. Hoy, jueves 4 de julio del 2019, compartiremos la palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Mateo, del capítulo 9, del versículo 1 al 8. Y leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Ahí le llevaron un paralítico, acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y fue a su casa, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, mis hermanos, meditando hoy en este día el Evangelio de San Mateo, vemos qué nos manda a decir nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nos habla de la fe. De la fe. Dice que nuestro Señor Jesús, dice, después de esto subió a una barca y pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. A su propio pueblo. Ahí le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. ¿Sí? Llegó a su propio pueblo, mis hermanos. Nosotros, en este tiempo, en nuestra propia familia, ¿cuántos paralíticos tenemos? Nosotros mismos también a veces estamos paralíticos. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué parálisis es la que tenemos nosotros que nos impide acercarnos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué parálisis, mis hermanos? Pensemos y meditemos qué parálisis es la que nos está impidiendo acercarnos. Dice que las personas llevaban a un enfermo y dice, al ver la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Al ver la fe de las personas que llevaban al enfermo. Yo puedo preguntarme, puedo pensar que el enfermo ni siquiera, por la enfermedad que tenía, ni siquiera sabía. Pero las personas sí sabían, tenían fe, que al llevarlo ante nuestro Señor Jesucristo, esa persona iba a quedar sana corporalmente de la parálisis que tenía. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Así en este tiempo nuestro Señor Jesucristo nos habla de esa manera. Ánimo, hijo, si has cometido una falta, si has cometido un error, si has cometido un pecado, ánimo, tus pecados quedan perdonados. Pero ¿cómo sabemos que nuestros pecados han quedado perdonados? Muy fácil, mis hermanos. Porque vemos, por ejemplo, en el capítulo 6, si nos leemos poquito anteriormente, dice que los maestros de la ley decían que era una ofensa contra Dios decir que los pecados eran perdonados. Pero él dice en el capítulo 6, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Él no le dice, quedas sano.
sino simplemente Él dice, tus pecados quedan perdonados. Entonces, Él perdona los pecados del enfermo cuando al enfermo lo llevaban por la parálisis que tenía. Pero al momento de que te perdona tus pecados, quedas libre y sano de esa parálisis que tú tienes. Pero un dato muy importante aquí, mis hermanos, que es el que nosotros tenemos que pensar y ver que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos aquí que dice, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Sí? Y en el capítulo 8 dice, al ver esto, la gente tuvo miedo, alabó a Dios por haber dado poder, tal poder a los hombres. ¿Cuál poder, mis hermanos, le ha dado a los hombres? Vemos que nuestro Señor, recordamos, leyendo poquito, vemos que dice que perdonó, nuestro Señor Jesucristo perdonó los pecados del paralítico. Pero aquí dice, tuvo miedo, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cuál poder? El poder de perdonar pecados. Pero ¿a quién le dio ese poder? ¿A qué hombres le dio ese poder? A nuestros sacerdotes, mis hermanos. Les dio ese poder de que pudieran perdonar nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, para que ahí mismo nuestro Señor Jesucristo, mediante los sacerdotes, perdone nuestros pecados. Todavía nos dice con ese amor, ánimo, hijo, levántate. Si has cometido una falta, yo perdono tus pecados, pero levántate y sigue adelante. No te quedes con esa parálisis que tú tienes, que te impiden acercarte a nuestro Señor. Seguimos adelante, sigamos adelante. Yo los invito también, mis hermanos, a que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y al mismo tiempo recibamos la santa y bendita Eucaristía, ese pan vivo que ha bajado del cielo, ese pan de vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.